73. La ley del 73 era pues mucho más cuantiosa que la que tenemos actualmente. Ahorita nada más nos queda la del 97. ¿Qué significa la del 97? Todos hacemos nuestro fondo de ahorro para el día que nos retiremos. La verdad es una... O sea, lo que estamos aportando, necesitamos aportar nosotros de manera voluntaria. ¿Por qué? Porque la verdad lo que nos estamos aportando entre el trabajador, el patrón y el Estado es así. Yo la verdad hace poquito vi, casi nunca veía mi hoja de liquidación, pero vi y es una miseria de verdad. O sea, la verdad, no vamos a vivir. Por eso, o sea, ya fue lo que me dio la idea, dije, no, pues bueno. Entonces, pero resulta que alguien tenía aportado en su cuenta individual de retiro, entonces le realizan su cálculo y dicen, ¿sabes qué? Te corresponde esto de pensión, pero te queda dinero. Bueno, pues puedes decir, ¿sabes qué? No, amplíame el pago mensual o dame ese dinero de excedente y ya lo necesito. Aplicar el excedente a un pago de sobreprima para incrementar los beneficios del seguro de sobrevivencia y si la incapacidad declarada es permanente parcial superior al 50%, el asegurado recibirá una pensión que será otorgada por la institución de seguros que elija en los términos de la fracción anterior. Déjenme les platico cómo va a ser esto. A ver. Y aquí, si traen como resultado la muerte, bueno, pues igual se van a que resultar, dice, al que se le restará los recursos acumulados de la cuenta individual del trabajador fallecido a efectos de determinar una suma asegurada que el instituto deberá de cubrir la institución de seguros necesaria para obtener una pensión, ayuda asistencial y demás prestaciones económicas previstas en este capítulo a los beneficiarios. Estos podrán optar por retirar la suma excedente o contratar rentas mayores. Y aquí está, miren. Tenemos la incapacidad permanente parcial, incapacidad total o muerte. ¿Por qué no tenemos la otra incapacidad, la temporal? Porque esa no nos va a dar como resultado ningún pago extraordinario. ¿Qué dijimos? Le vas a pagar el 100% de lo que estás cotizando. San se acabó. Cuando la persona esté en condiciones, regresa a trabajar y ya. Pero ya no vamos a poder regresar al 100%. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ya sucedió algo que te puede generar un problema y que ya tú no vas a poder tener las mismas capacidades que tenías antes del accidente o de la enfermedad. Entonces están valuadas de esta manera. Sí, todo en la Ley Federal del Trabajo, todo tiene una evaluación, todo tiene un precio, todo tiene todo. O sea que nosotros estamos establecidos en cuestión de dinero, ¿vale? Bueno, tenemos una evaluación del menos del 25%. ¿Qué quiere decir? Que la indemnización va a ser global y va a equivaler a 5 anualidades de pensión. Lo que estaban cotizando por el 70% por el porciento que nos evalúan de nuestra incapacidad y lo que nos den, eso es lo que nos den por 365 días por 5 años. Supongamos, una persona estaba cotizando 300 pesos, por el 70% son 210. Y luego nos hacen una evaluación del 20% de algún tipo de detalle, son 42 pesos, ¿verdad? A ver si no me están fallando las matemáticas. Por 365 días, ¿cuánto nos da? ¿El 42 de qué es, perdón? 15.330. 15.330, ¿sí? El 42 es de multiplicarlo, miren, le digo que es el 70% y después es el 20%. Y nos da 15.330 por 5 años. 76.650. 76.650. Aquí están tus 76.650. Gracias por participar. Y el que sigue. ¿Sale? Después tenemos una incapacidad permanente parcial, pero mayor del 25
o hasta el 50%. Tenemos dos opciones. Una opción es la de indemnización global, o sea, que se te esté dando un paguito cada mes, ¿sí? Porque se supone que aquí tú puedes todavía trabajar. Entonces no es algo en el cual pues te puedes sostener, es nada más como para ayudarte, ¿sí? Y el pago global, pago global o una pensión mensual, ¿sí? Entonces tú decides qué es lo que más te conviene. Yo les pudiera recomendar que es mejor la pensión mensual, porque con la indemnización global el Seguro Social se limpia las manos. Se acabó. O sea, aquí ya te liquidé y ya, vale. Adiós. ¿Sí? Incompleto, adiós. Sí. Pero en la pensión mensual no. En la pensión mensual, pues ya te empieza a darte el aguinaldo y te tiene que dar servicios también en especie y todo esto. Entonces es mejor esta pensión mensual. Aunque a veces al trabajador en ese momento, cuando le dicen, no, pues es tanto, dicen, ¿tanto dinero? Y se emocionan, ¿verdad? Pero no, es mejor la pensión mensual. Después, cuando ya es mayor del 50%, entonces ya no tienes opción a una indemnización global, ya tiene que ser por fuerza una pensión, ¿sí? Igual, se multiplica, pero aquí se queda hasta los días del mes. Por ejemplo, a ver, este señor que ganaba 300 pesos, pero su indemnización es del 60%. A ver cuánto nos da. ¿Cuánto nos da? 210 por 60. 126. 126 por 30.4. ¿Cuánto? 3.830. 3.830. Y esa es su pensión. 830. ¿Sí? Y ya están los por 5 años, es por mes y cada mes se le entrega su pensión. Aquí la incapacidad permanente total sí tiene una característica. Como ya definitivamente la persona no puede trabajar, entonces aquí se le entregaría netamente el 70%, pero supongamos que no gana 300, que gana 280 por el 70%, ¿cuánto es? 196. Hay un problema porque nadie puede percibir menos del salario mínimo. Entonces ahí sí estableceríamos el salario mínimo como mínimo. Y entonces pues ya tiene la opción de que le esté entregando su pensión mínima garantizada, que es el salario mínimo. Y después viene por muerte, que ahí sí, pues ya va a ser la pensión a sus beneficiarios y ayuda para gastos de funeral. Aquí están las asignaciones familiares para sostener o para ayudar a las personas que han sufrido algún tipo de catástrofe. Se les puede otorgar, aparte de lo que ya se les dio, una asignación familiar. Y para la esposa o la concubina del pensionado, fíjense, esta es esposa o concubina del pensionado, no estamos hablando de viudez, sí, porque la de viudez es diferente, se le va a dar el 15%. A los hijos, para cada uno de sus hijos va a ser el 10% de la pensión, y si el pensionado no tuviera esposa o concubina, ni hijos menores de 16 años, la asignación familiar se otorgará a los padres del pensionado si dependieran económicamente de él, y va a ser una del 10%. ¿Quién sabe qué se necesita para ser concubina? Debe registrar el concubinato ante el registro civil. Y si no lo hizo, tiene que abrir un juicio. ¿Y qué características, qué requisitos necesitamos para...? Ay, eso sí no lo sé. Es que tuve un caso hace poquito, por eso sé que tuvo que abrir un caso para hacer válido el concubinato, porque no estaban casados y el trabajador falleció. Sí, miren, tiene que tener comprobados cuando mínimo 5 años viviendo juntos o tener un hijo en común.
Requisito indispensable, ninguno de los dos debe de estar casado, ¿sí? Si una pareja está casado, no es concubinato, ¿sí? Se cae la figura del concubinato. Y si se dan cuenta, en la ley está estableciendo las mismas características de una esposa y de una concubina, o de un esposo y de un concubino, ¿sí? Entonces, pero es indispensable que ninguna de las dos partes permanezcan casados, ¿sí? Vamos a ver la pensión mensual por enfermedad profesional que propició la incapacidad permanente total de un trabajador con más de 60 años y con cuantía menor o igual a un salario mínimo general. Datos, tiene 61 años, su pensión equivale a un salario mínimo general y el 2023 pues es de 207.44. Pues es que ya le puse ahí el resultado. O sea, si tiene menos, era lo que les mencionaba, tiene que ser el salario mínimo. Entonces aquí viene el procedimiento, hay que determinar el importe mensual de la pensión por invalidez derivada de una enfermedad profesional, el salario promedio de las últimas 52 semanas cotizadas por los días del mes, les da el total, por el porciento de la pensión establecida en el artículo 58 y la cuantía de la pensión mensual, que es el ejercicio que hicimos ahorita. Después viene el régimen financiero. ¿Qué es el régimen financiero? Finanzas, dinero. ¿Cuánto me vas a pagar? Ahora sí. Dice el Seguro Social. A ver, ahora sí. Tráiganme. Vamos a ver cuánto le van a pagar. Bueno, fíjense. Este seguro de riesgo de trabajo se enfoca en las cualidades del negocio. No es lo mismo estar trabajando, ¿qué les gusta? En un consultorio dental de asistente que estar trabajando en una mina, ¿sí? Entonces, lo que puede suceder en el consultorio, pues puede ser más a lo mejor el riesgo del trayecto, o que la persona que está trabajando se caiga, pero si estoy trabajando en una mina, pues de hecho, pues voy a tener problemas de osteoporosis por bajar más una presión, sí, sobre la superficie, etcétera, etcétera. Entonces, por eso se establece la prima de riesgo de trabajo. El régimen financiero es en función de la prima que ustedes estén realizando. Se calcula de esta manera, pero hay una prima con las que te das de alta por primera vez. Cuando el trabajador se da de alta por primera vez, establece o se clasifican en 5 clases, dependiendo de las características del negocio, del lugar donde esté trabajando. Entonces, en este caso es por primera vez. Al cambiar de actividad, las empresas van a cubrir la prima media de la clase conforme el reglamento que les corresponda de acuerdo a la tabla siguiente. Clase 1, la de menos riesgo, 2, un poquito más, 3 más, la 4 y la 5 ya es cuando trabajas en los lugares así como de mucho riesgo. ¿Qué es lo que sucede? Entonces, ahí después, cada año, esa es la que te das de alta por primera vez, pero cada año tienes que verificar tu factor de prima de riesgo de trabajo. ¿Cómo lo haces? En función de lo que sucedió durante ese año. Si hubo personas con incapacidad permanente, con incapacidad temporal, todo eso se registra dentro del SUA, ¿sí? Y en el SUA te establece cuántos días se fue de incapacidad la persona. Obviamente, todo es por riesgo de trabajo. Si registras una incapacidad por maternidad, ¿pero es riesgo de trabajo? No, ¿verdad? Entonces, bueno, podría ser riesgo de trabajo. Pues sí. Pero no es riesgo de trabajo en una situación legal. Entonces, en este estableces tú, aquí viene la fórmula. Dice, ¿sabes qué? Ya lo tienen establecido, son 28 años, que es la duración promedio de la vida activa de un individuo que no haya sido víctima de un accidente mortal o de una incapacidad permanente total. Este factor también ya lo determinan, lo tienen, ni lo han cambiado, o sea, pero sí lo pueden cambiar. Y ahora sí, el número de trabajadores expuestos por el riesgo. ¿Cuántos trabajadores tienes?
Obviamente van a decir, no, pues ahorita hay 8, pero no todos trabajaron todo el año. Bueno, estableces la cantidad de días trabajados y en función de eso lo divides entre 365 días y te va a quedar un número y fracción, a 7.85. ¿Cómo crees? Sí, pues porque los trabajadores no estuvieron trabajando todo el año. Y el total de días subsidiados a causa de incapacidad temporal. Si ustedes tienen o se generó alguna incapacidad, ¿cuántos días se le otorgaron? Y la suma de los porcentajes de las incapacidades permanentes, parciales y totales divididos entre 100, el número de defunciones y es la prima mínima de riesgo que se establece, se sustituye. Acá viene un ejemplo. Aquí, por ejemplo, dice, ¿sabes qué? Tenemos 23.520 días cotizados por todos los trabajadores en el año. Esto los vamos a dividir entre ¿cuánto? 365 días. Este se va a quedar igual. No, perdón, este no. Los días subsidiados a causa de incapacidad temporal, igual, 365. Los años, las incapacidades permanentes tenemos 0. Las defunciones 0, el factor prima de riesgo, aquí está, los trabajadores promedio expuestos al riesgo, aquí está la cantidad, y la prima mínima de riesgo. A ver, realicemos el cálculo sustituyendo. Ay, mi celular. Aquí lo puso, maestra. No es Es que este es el que me pasó internet porque ahorita les voy a ver si se apaga, que no trae batería. Que me va a pasar. Cuando empezó la clase sonó que ya. Sí, ¿Ya terminó? Ya casi. 11:50. Faltan unos segundos. Bueno, pues les da algo como. ¿Cuánto les dio? Entonces, Híjole, no se las voy a alcanzar. Es que, ¿qué creen? Es que yo tengo que presentar mis primas de riesgo del trabajo y ya nada más dejé esta pendiente para enseñarles cómo se presentan, pero les hago capturas de pantalla y se las enseño en la próxima clase, porque al final está bien saturado el sistema y ya no te deja. Bueno, los que trabajan en despacho se dan cuenta y por lo regular me gusta mandarlos con tiempo, pero pues, ¿qué día vamos a estar? no sé. Los voy a esperar y la mandamos aquí para la próxima clase, ¿sale? Okay. ¿Cuánto les dio? Ay, no me salió. 28 días sobre 365 más 28 por, no tenemos incapacidades permanentes ni tampoco tenemos defunciones, o sea que va a ser 0. Factor de prima sobre los trabajadores expuestos más la prima mínima de riesgo. Sí. No tenemos más, pues tampoco hay. Hay que sobre 2.3 sobre 64.90. No, sí, ya si quieres lo dejamos porque ya me están presionando. ¿Sale? Entonces aquí nos